Habíamos mencionado, ¿no es cierto?, dos conceptos matemáticos, cuando se entiende que dos funciones son iguales, o la igualdad de funciones, ¿no es cierto?, bajo ciertas premisas que yo debo de ir considerando, habíamos indicado que no por el simple hecho que el dominio o el rango como tal, nosotros interpretamos que tienen las mismas características de intervalos, implica que dos funciones sean iguales. La igualdad también debería de cumplir una tercera condición, que punto a punto también se debe de cumplir en todos los valores del dominio, porque también puede darse que si estos valores efectivamente sean iguales. Entonces aquí es tener mucho cuidado en esa idea. Posteriormente vimos a lo que se refiere al concepto de una función composición, eh, vista como una operación algebraica que como resultado final me daba una nueva función, pero por lo general son expresiones que nosotros en la modelación matemática vamos a ver que están estructurados de esa manera, en forma de composición. Y decíamos que este procedimiento matemático consistía o consiste en sustituir una función en el argumento de la otra función. Recuerden que ese era el concepto matemático como tal. Aquí teníamos lo que se indica, ¿no es cierto? Aquí tenemos G o F en sus notaciones que podríamos encontrar, pero en la última relación es lo que se entiende de manera muy explícita. Lo que yo hago es sustituir f de x, ¿no es cierto?, en la variable de la función g. Este es el procedimiento matemático como tal, la función composición. Y reiterando de que como resultado final es definir una nueva función que tendrá su propio dominio, que tendrá su propio rango y obviamente su propia representación gráfica, ¿sí? Aspectos a tener presente. Listo, ahí creo que habíamos hecho ese ejercicio y algo muy importante, aunque ya en el tema que le sigue lo vamos a utilizar más bien como una herramienta, pero en esencia decíamos que la función composición, ¿no es cierto?, no cumple la característica de la propiedad conmutativa, es decir, el orden, ¿sí? Mucho cuidado porque eso puede llevar a obtener resultados errados. Pero insisto, sin embargo, en lo que le sigue a continuación, más bien vamos a ver que es un caso muy particular en donde la propiedad conmutativa más bien nos sirve para verificar el concepto que hace referencia a la función inversa. Bien, justamente esta idea matemática de la función inversa, nosotros la podríamos entender de la siguiente forma. Dentro de las operaciones algebraicas, nosotros sabemos que a una operación hay una correspondiente forma inversa, por decirlo de alguna forma. ¿A qué me refiero? A la suma, ¿cuál es una operación contraria? Resta, ¿No es cierto? A la multiplicación, división, a División. la radicación. potenciación, Por poner los casos más sencillos, quiero que esta analogía o esta equivalencia le llevemos a la forma inversa. Cuando yo planteo una función y garantizo que está estructurada como función, recuerden que habíamos visto este concepto de la recta vertical y nosotros expresábamos o analizábamos cuándo una relación matemática está expresada como función y cuándo no. Recuerden que eso lo vimos ya en la clase de ayer, creo también. Pero la función inversa también obedece a un proceso matemático o algebraico que lo que hace es cambiar la estructura matemática de una función directa y obtener una equivalente de tal manera que le permita, la palabra no sé si sea la adecuada, que permita que entre las dos se me elimine, ¿sí? Por eso decía esta analogía. Cuando yo hago una operación de una suma para volver al mismo escenario, utilizo una resta. Vuelvo siempre a lo mismo, ¿no es cierto? Si digo sumo y resto. Si multiplico y divido, si saco la raíz cuadrada o elevo a la potencia, siempre volvería al mismo punto, ¿no es cierto? Entonces, la función inversa más o menos tiene esa connotación. Si yo relaciono la función directa y su consecuencia de la forma inversa, voy a volver a un punto de inicio. Estamos, obviamente aquí van a aparecer ciertas características y ciertas connotaciones que para poder desarrollar este procedimiento se deben de cumplir previamente. Bien. Bien, lo que nosotros buscamos algebraicamente es encontrar, y eso bien claro, que quede súper claro, la función inversa como tal, al final del camino es una nueva función. Ya, y lo que nosotros buscamos algebraicamente es encontrar esta nueva función en donde
las características del dominio y rango de la función directa, ¿sí? También se trasladan a esta nueva función. Pero ¿cómo se debe de entender? Cuando yo tengo una función f de x, a ver, perdón. Cuando yo tengo una función y igual a f de x, ¿no es cierto? Este es fundamental que esté expresada en función y vamos a ver otra característica adicional. Yo determino su dominio y su rango. Y lo que estamos mencionando es, mediante procedimientos algebraicos, yo debo de encontrar una nueva función que se denotaría como g de x, pero que también va a tener su propio dominio y su rango. Pero ¿cuál es la relación entre estas dos funciones que le caracterizan en esta definición? Es que, perdón un ratito, a ver, déjame cambiarle, que el dominio de la función directa que le estoy llamando f de x debe corresponder al rango de esta función g de x que se entendería como su inversa. Y también el rango se transforma en su dominio. Aquí hay esa correspondencia o esa relación entre esta definición, ¿sí? Claro está, también garantizando ciertas características que las vamos a ver a continuación. Y entre una de ellas es que la función f de x para obtener su inversa debe de cumplir la característica de ser inyectiva. Y cuando hablamos de una función inyectiva, se entiende que es una función que a una entrada únicamente le corresponde una salida. Eso es muy importante porque habrá funciones en las que efectivamente no se puede obtener su inversa por su estructura algebraica. Habrá funciones en donde, sin embargo, mediante pequeñas manipulaciones del dominio, porque yo puedo restringir el dominio, le puedo acomodar a una función que de manera inicial es no es inyectiva, la convierto en inyectiva y eso me permite obtener su inversa. Eso lo veremos, o ténganle pendiente eso en su mente, que lo veremos más concretamente cuando se vean las funciones inversas de las formas trigonométricas. ¿Estamos? En donde yo digo, muy bien, le voy a manipular el dominio porque yo quiero encontrar la inversa de esa función para que cumpla la condición de inversa. A eso me refiero más bien, ¿sí? Bien, bajo estas premisas, ¿no es cierto?, de que la función sea inyectiva, ¿sí? Yo puedo encontrar la función inversa. Ahora, esto también voy a hacer la aclaración más adelante porque genera bastante confusión y una mala interpretación. En notación matemática, ¿sí? El concepto de una función inversa se la expresa de esta manera. En la siguiente lámina hago la observación porque aquí genera una confusión y se entiende mal. Y esto ustedes, o frecuentemente un grupo de estudiantes le asocia a esta idea de la potencia negativa, ¿sí? Hay que saber interpretar el contexto matemático, ¿sí? Bien, entonces, una vez que yo obtengo la función inversa, como en todas las partes de la matemática, yo tengo que verificar si efectivamente la nueva relación, esta g de x, que en esencia le estoy diciendo es una nueva función, efectivamente es inversa. Y para ello utilizo la función composición, como había mencionado hace un momento. Hago la operación composición entre f, que se entiende que es la función directa, composición, su función inversa. Ahí tenemos la notación más o menos de lo que representaba la forma composición. Pero cuando hago todo este desarrollo matemático, ¿sí? Yo lo que voy a encontrar es este valor de x. ¿Sí? Ahora, aquí podemos nosotros apreciar lo que yo también había mencionado. Este es un caso muy particular en donde la propiedad conmutativa sí me permite cambiar las funciones, es decir, f o inversa o f, ¿sí? Pero los dos resultados son exactamente lo mismo, es decir, me da el argumento de la función y el argumento de la función es la variable x. Vamos a ver también que esta relación como resultado de verificar, porque esto es una verificación que f o g son inversas, ¿sí? Tiene una interpretación gráfica dentro de este concepto. Bien, en esencia lo que uno hace
Y bajo esta idea que había dicho al inicio, este dominio de f de x se convierte en rango y el rango se convierte en dominio, es justamente esta equivalencia. Es como cambiar los pares ordenados. Lo que en inicio era para mí x, f de x, en la función directa, en el momento que saco su inversa, en la inversa, esta se entendería que es f de x, x. Y recuerden cuando veíamos el ejemplo de los pares ordenados y veíamos el ejemplo de la batalla naval y decíamos, tal vez ahí no había mucho problema si yo me expresaba la casilla E6 o la casilla 6E, ¿no es cierto? Yo la identificaba. Sin embargo, acá sí es importante eso, porque no nos referimos al mismo punto representado en el plano cartesiano, aunque los valores sean exactamente los mismos. ¿A qué me refiero? Aquí puedo decir es el par ordenado 1, 2, pero acá viene a ser el par ordenado 2,1. Y gráficamente, sí, no corresponden al mismo punto. Estamos, por eso digo, haciendo énfasis a lo anterior, aquí nosotros identificábamos que era la misma casilla cuando hablábamos de la idea de pares ordenados, pero dentro del contexto de funciones no es así. Bien. Bien. Como hemos mencionado, hay un intercambio de la forma de las coordenadas, lo que acabo de explicar. También habíamos indicado de que no todas las funciones tienen una inversa. Efectivamente, hay funciones que no puedo sacar su inversa, sí, por la propia característica de la ecuación o relación que estoy utilizando. Sin embargo, en algunos casos también podría ser manipulaciones del dominio que sí me van a permitir, pues la función, vuelvo a reiterar, debe de cumplir la característica de ser inyectiva. Obviamente, esta idea de inyectiva nuevamente se reitera, ¿no? Es a una entrada le corresponde una salida. Y este concepto de inyectiva se traslada también a la forma inversa. Es decir, si la función directa es inyectiva, automáticamente su inversa también es inyectiva, ¿sí? Para que exista también esta misma idea de 1 a 1. Una entrada le corresponde una única salida. ¿Sí? Bien. La idea es, o escrita en otra bibliografía, se entiende que las funciones 1 a 1 son las que pueden calcularse la inversa. Si la función f 1 a 1 es inyectiva, entonces se cumple, ¿no es cierto?, que A siendo diferente, entonces f de A tiene que ser diferente a f de B. Conceptos matemáticos. Algo importante, y aquí era donde lo que les acababa de mencionar, hay que tener presente la notación matemática. El f a la menos 1 de x no se entiende como la regla de las potencias. No significa 1 sobre f de x, porque yo he visto que en los desarrollos matemáticos eso argumentan o eso desarrollan. Entonces, eso más bien es una lectura en cuanto a la nomenclatura. Si ustedes revisan en sus calculadoras, en el caso de las funciones trigonométricas, por lo general en la gran mayoría de las calculadoras uno ve en la forma inversa coseno a la menos 1, seno a la menos 1 y tangente a la menos 1. No me está diciendo, cuidado eso, que es 1 sobre coseno, porque recuerden que 1 sobre coseno dentro de las identidades trigonométricas es la secante, es otra función trigonométrica. Y hay que diferenciar el contexto, por eso digo, es muy importante, aunque ustedes no lo crean, saber diferenciar eso. Cuando tengo esta estructura es inversa. Cuando tengo esta forma matemática es f de x elevado a la menos 1, que esto efectivamente sí es 1 sobre f de x, y a esta forma matemática se le conoce como su recíproco. ¿Sí? Entonces, tendrán presente, sobre todo porque en el desarrollo cometen ese error. ¿Sí? Bien. ¿Cómo encontrar la inversa de una función? Había mencionado también de manera en las diapositivas anteriores que la inversa es consecuencia de operaciones algebraicas, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Vamos a ver con este simple ejemplo. Tenemos esa función f de x, x sobre 2 menos 5, que bueno, podemos nosotros ver que es la ecuación de una recta. Y si yo grafico esa recta en mi plano cartesiano que tenemos aquí a la derecha, esa recta es la de acá. Esta es la L1. ¿Sí? Y el procedimiento que se debe de seguir a continuación para obtener la relación o la función inversa es de despejar
la variable independiente y dejarle en función de la variable dependiente, es decir, cambiar las posiciones, nada más. ¿Estamos? Recuerden que esto es Y también escrito de esta manera. Y lo que he hecho en este procedimiento es, como ustedes observan en esta segunda línea del desarrollo, que a X lo despejé haciendo toda la parte algebraica, menos que pasa sumando, el 2 que divide pasa multiplicando y obtengo esta relación. Y vuelvo a reiterar, ¿cómo entendería yo esta parte? Que X depende de Y. ¿Estamos? Ahora, mencioné yo de que esta operación algebraica me constituye una nueva función. Y nosotros tenemos una convención en cuanto a cómo representamos nuestro plano cartesiano. Y nuestro plano cartesiano es el eje horizontal X me representa las variables independientes y el eje Y las variables dependientes. Una vez que yo haya hecho esta operación algebraica, el siguiente paso es hacer un cambio de las variables. Es decir, todo lo que está expresado en Y aquí, le cambio a X y en este caso a X le cambio a Y. De tal manera de que yo pueda representar esta nueva función en el plano cartesiano. ¿Sí? Esta nueva estructura matemática en el plano cartesiano, porque es la manera referenciada, ¿no es cierto?, que nosotros manejamos. Está claro hasta aquí lo que se ha desarrollado. No sé si queda partiendo desde el concepto de lo que es la inversa, cuáles son sus connotaciones, cuáles son las características y cuál era el método de demostración que lo vamos a hacer a continuación. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Carolina, No, Mayeli, profe, hasta el momento. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿seguro? Dijimos que no todas las funciones tienen inversa, pero que podríamos manipular el dominio para que se hagan inyectivas. ¿Hay alguna función que no podemos hacer esta manipulación de dominio? A ver, déjeme ver un caso que podría ser. Sí, es una función que yo no le podría despejar la variable X. Me voy a inventar ahorita uno. Porque lo esencial es despejar X. No sé cuál será la gráfica de esta, pero me voy a inventar. Ya. Si ustedes quieren despejar X de esa función, es imposible. Tengan la plena seguridad. No pueden despejar X. Para empezar, porque el primer paso es despejar X. Que yo estoy poniendo un ejemplo muy, muy sencillo, pero esto no puedo despejar la variable X. Tengan la plena seguridad. No puedo poner X al un lado igual a a lo que corresponda. Entonces, ¿Sí? entonces, profe, en este caso, esta función no tiene inversa. No tiene inverso. Ni haciendo manipulaciones, ni siquiera haciendo manipulaciones del dominio. No puedo, lo que pasa es que yo tengo que tener una relación algebraica que me diga, esta es la inversa, justamente como en este ejemplo de la recta, ¿no? Puede ser muy sencillo, pero solamente para que vean cuál era la metodología que yo tengo que hacer. Tengo que despejar X y dejar en función de Y. ¿Sí? Y aquí era fácil, o sea, claro, despejo X, me obtengo esto y el siguiente paso es reemplazar en vez de Y le coloco X y en vez de X le coloco en Y con la intención de que esto yo le pueda representar en el plano cartesiano, ¿sí? Ahora, si usted me dice esto, yo puedo despejar X, no puedo despejar X, imposible. No voy a poder despejar, o sea, por la propia estructura matemática del problema. ¿Sí? Sí, profe, ya, gracias. Entonces, sin embargo, también vamos a ver otro caso muy sencillo y más adelante en un ejemplo lo vamos a ver que sabiendo que sí puedo despejar, sin embargo, en el contexto inicial no es inversible, ¿sí? Pero ya luego ahí hago puedo hacer ciertos artificios o ciertas consideraciones. Bien, no sé si queda claro hasta aquí porque, como digo, el siguiente paso sería de hacer la demostración. Ojo. Aquí también lo que he hecho en la representación gráfica, al hacer esta modificación de las variables o este cambio de las variables, puedo graficar. Esto es lo que yo estoy graficando como L2. ¿Sí?
tengo la recta L1 que me correspondía a la función directa y L2 que por primera instancia digo es su inversa. Pero obviamente yo tendría que verificar si efectivamente es la inversa y para eso utilizo la función composición, como habíamos dicho hace un momento, es decir, f o f inversa, o la otra forma, f inversa o f. Cualquiera de las dos me va a conducir o me va a permitir verificar. Entonces, si yo hago la función composición, ¿qué estoy diciendo si utilizo esta línea de acá? Esta función, ¿dónde tengo que sustituirle? Original. Pero ¿en qué parte? ¿Dónde? Todo esto, ¿dónde debo de sustituir? En la X de la función original. Correcto, entonces aquí me quedaría 2, perdón, un ratito. ¿No es cierto? Que es como estar haciendo la operación de la función composición, es eso, si no estoy utilizando para poder demostrar. Entonces aquí me quedaría 2x más 5 sobre 2 menos 5. Aquí he hecho la operación composición. Se me simplifica, me quedaría x más 5 menos 5, se me va y en consecuencia obtengo el valor de x. Y listo. ¿Sí ven? Puedo verificar entonces que efectivamente, ¿por qué haría la verificación? O sea, por ahí se me puede haber, qué sé yo, pasado un signo, una relación. Entonces eso me podría permitir determinar si efectivamente las dos funciones son inversas entre sí. Y obviamente cuando me sale igual a x, verifica eso. Ahora, eso lo uno. Ahora, lo otro, interpretemos esto desde el punto de vista geométrico y qué relación tiene con la L1 y L2. Esta X, yo le puedo decir, es una función, y igual a X. ¿Quién me dice esta función y igual a X? ¿Qué características tiene? ¿Quién me podría decir? Pasa por el origen. ¿Ya? ¿Correcto? Forma un ángulo de 45. ¿Correcto? ¿Y qué más podríamos decir? Ya con las dos prácticamente está dicho, pero tal vez una característica adicional que alguien se acuerde. Que es simétrica respecto con su eje X y respecto con su eje Y. Simétrica. Eso no. Pero la palabra simétrica se entiende de la siguiente manera. Que el valor de X que demos a X es igual al valor de Y. Porque, ojo, no es simétrica al eje X ni simétrica al eje Y. Cuidado. Aunque esta es una función impar. Bien. Simétrica más bien en el sentido de que el valor que yo le doy a X es igual al valor de Y. Si doy 2, Y vale 2. Si YX vale 3, Y vale 3. En ese sentido es simetría. Pero, geométricamente, ¿cómo nosotros le interpretamos dentro del concepto de función inversa? Si yo grafico esta función, es con lo que acá alguien me comentó, pasa por el origen, tiene un ángulo de 45 grados, pero me permite establecer una simetría con respecto a la función directa y a la función inversa. ¿En qué sentido? Si yo trazo, ¿no es cierto? Voy a trazar para que se aprecie de mejor manera esta recta que sería perpendicular a y igual a x, la distancia de los puntos de la función directa a esta recta, me refiero a este segmento, y la distancia de la función inversa, también con respecto al eje x, esta distancia, estas dos son iguales. A eso se refiere como simetría. Es decir, las funciones inversas son simétricas respecto a la función y igual a x. ¿Sí? Son simétricas a la función y igual a x. ¿Sí? Entonces, este resultado de verificación, cuando me da y igual a x, me está dando esa connotación geométrica, la simetría. ¿Sí? L1 y L2 son simétricas a la recta y igual a x. Y es justamente lo que ahí he puesto gráficamente. Cada uno de los puntos de la curva que le trazo perpendicularmente a y igual a x, esa distancia siempre va a ser la misma. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa característica que me da la función composición o la verificación de la función composición. No sé si queda claro eso. ¿Cómo lo estoy utilizando, no, en la representación? Sí, ¿Sí? Bien. Una pregunta. Seguro, Isabel.
Si por ejemplo ya en la comprobación de la me llegara a dar 2x, ¿eso está mal? ¿Solo me tiene que dar x? Me tiene que dar X, efectivamente. Esa es la característica. Porque obviamente si usted me dice, me da 2X, ¿sí? Si yo grafico la recta Y2X, la recta ya no sería 45 grados. La recta estaría algo así, la recta y igual a 2X. Y obviamente aquí se podría verificar que ya no hay simetría, ¿sí? Ya. Esa es una condición que me permite verificar que dos funciones son, vuelvo a reiterar, son inversas, una con respecto a la otra. ¿Estamos? Bien. Algo también bien importante que vale hacer la acotación aquí es esta idea matemática. Voy a borrar todo esto. Y no sé si ya lo he utilizado anteriormente. Es esto. Es un ejemplo que frecuentemente yo lo utilizo en varios contextos. Damos cuenta que aquí está la función f de x. ¿No vimos esto ya con ustedes? Me parece, o lo vimos con el otro grupo. ¿No vimos esto ya con ustedes o sí? Sí, profe. Sí, profe. La inversa ya vimos con ustedes. Sí. ¿Y por qué no me dicen que nos quedaba anteriormente? Estoy repitiendo esto. Profe, yo vi hasta donde estábamos, entonces se me estaba cortando el inter, pero según yo aún no pasábamos por esto. Ya, listo. Entonces, a ver, comprueben más bien, esta parte ya vimos con ustedes, ¿sí o no? Ya, ingeniero. Ya, pero entonces eso díganme, si no Sí, vamos profe. perdiendo tiempo. Sí. Bueno, en todo caso queda claro de todas maneras, no importa si hemos repetido, pero queda claro. ¿Sí? Y Sí, recuerden profe, que había muchas hecho gracias. el ejemplo de la vereda, o sea, si yo estoy en la vereda al lado de f de x, la del frente es mi inversa, pero si yo me pasaba al otro lado y tengo mi g de x, f de x es su inversa. Sí tendrán presente eso, ¿sí? Porque hay esa correspondencia, creo que había mencionado. Esta es su inversa, vista desde acá arriba, y esta es su inversa, vista desde acá abajo. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Vimos de este ejercicio? No. No. profe. Ya, entonces, aquí era justamente, ahí ya me acuerdo que creo que no vimos con ustedes este ejercicio. Aquí justamente es un caso muy particular, como le mencionaba alguien en la consulta, dice, profe, no, efectivamente si hay funciones que no tienen inversa y había puesto esa relación. Sin embargo, si nosotros observamos aquí la función f de x igual a x al cuadrado y yo le grafico, yo puedo ver que esta es una parábola, ¿no es cierto? Un poquito ya podemos ir identificando ciertas formas. Esta es una parábola que gráficamente vendría a ser un poquito así, disculparán la gráfica, ¿no es cierto? Es una gráfica cuyo vértice pasa por el origen. Es característico esta función. Mi pregunta aquí es la siguiente. ¿Esta función es inyectiva? Sí. ¿Seguro, Mayeli? Una entrada y una única salida, digo. A ver, evalúenle en -1. ¿Cuánto me daría en -1 la parábola? Mayeli. Puede repetir, profe, está entrecortado, no le escucho bien. Dele el valor de x igual a -1, ¿cuánto vale la función? Con -1. Con x igual a -1. ¿Cuánto vale el valor de la función? 1. Ya. Démosle el valor de 1. ¿Cuánto vale la función? 1. Igualmente uno. 1. Entonces, recuerden que el concepto de inyectiva me dice hay 1 a 1, es decir, para una entrada hay una única salida. Y ustedes acaban de verificar numéricamente que para dos entradas diferentes hay un mismo valor de salida. Nuevamente la pregunta, ¿la función es inyectiva? No. No es inyectiva, ¿no es cierto? Porque se da esa consideración. Eso se puede dar en otras formas matemáticas también, cuidado, o sea, por eso digo, le puse este ejemplo porque era de la parábola. Pero efectivamente la función tal cual está definida no es inyectiva. Sin embargo, yo sí podría transformarla en este caso a inyectiva, pero manipulando el dominio. ¿A qué me refiero?
Si nosotros analizamos esta función, el dominio de esta función va desde menos infinito a más infinito, ¿no es cierto? Y su rango estaría desde 0 cerrado hasta más infinito. Esas son las características en cuanto a dominio y rango de esta función. Pero si yo hago lo siguiente, a ver, le voy a hacer de un color diferente. Pero yo digo muy bien, no voy a tomar todo el dominio de la función, voy a tomar solamente una parte. Voy a tomar solamente este componente de acá, de la parábola. Pero para tomar ese componente de la parábola, yo tengo que sesgar el dominio y digo, el dominio va desde 0 a más infinito, ¿sí? Y aquí me hago nuevamente la misma pregunta anterior. En esta parte que solamente estoy considerando el lado derecho a partir desde 0 y donde el dominio va de 0 a más infinito, ¿esa porción es inyectiva o no es inyectiva? Sí, profe. Sí, Ahí es inyectiva porque a cada entrada le va a corresponder una salida, no hay donde perderse. Entonces, con esta característica yo ya puedo desarrollar matemáticamente o por lo menos le doy esta caracterización. Ahora, si hago el desarrollo matemático, digo y es igual a x al cuadrado, le voy a acomodar de esta manera para hacer el desarrollo, saco la raíz cuadrada a ambos lados, aquí voy a tener que x me va a dar un valor positivo y un valor negativo, ¿sí? ¿Estamos? Y en la siguiente parte, y debido al dominio que yo estoy manejando, solamente me va a coger los valores positivos, porque yo aquí dije el dominio es positivo, de 0 a más infinito, por lo tanto le corresponde al valor positivo, es decir, raíz de y. Y una vez que llego a esta línea, ¿qué tengo que hacer? Ya despejé x en función de y. Reemplazar en la función original. Never. Buscar Ya la tengo- inversa. Cambiar las Cambiar las variables, correcto. No se olviden de esos procedimientos, cambiar las variables, es decir, en vez de x coloco y en vez de y coloco x. Y de esta manera encuentro lo que yo entendería en primera instancia, la inversa, ¿sí? Obviamente me correspondería hacer la verificación utilizando la función composición, que en esencia ya se convierte como un teorema, ¿no? Para poder decir, a ver, veamos ahora si esta y igual a raíz de x es la inversa de x al cuadrado, ¿sí? Aplicando esto, lo que hicimos en el ejercicio anterior. Y obviamente se puede verificar que efectivamente el resultado me da x. Por lo tanto, verifico analíticamente que sí, las dos funciones son inversas. Raíz de x es la inversa de x al cuadrado, y x raíz de x es la inversa de x al cuadrado y x al cuadrado a su vez es la inversa de raíz de x. ¿Sí? Recuerden esa idea de veredas, ¿no? Por eso digo, le pongo para poder entender este contexto. ¿Estamos? Gráficamente, podemos ver aquí en la gráfica a mano derecha que lo que está en rojo es lo que yo hice aquí hace un momento en la línea azul. Y lo que está en negro corresponde a y igual a raíz de x. Nuevamente, como ya verifiqué que esto es igual a x en el momento de comprobar que efectivamente eran inversas, es esta recta a 45 interpuntada. Y bueno, creo que se percibe gráficamente o visualmente que la función x al cuadrado y la función raíz de x son simétricas a la función y igual a x, que cada uno de los puntos mantiene simetría a esta recta descrita a 45 grados. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe. ¿Sí? ¿Preguntas? Está todo claro, profe. Bien, listo. Acá tenemos otro ejercicio de manera similar, tendría que ser todo el procedimiento. También esa es una parábola que como nosotros podemos ver x al cuadrado menos 3, también me tocaría manipular un poco los dominios, pero al fin y al cabo la inversa, como podemos ver, es la línea que está en morado y la función directa es la que está en rojo. Y la línea interpuntada medio en color, creo tomate, un poquito de ese color, es la línea que verifica, o es la recta que verifica que efectivamente las relaciones f de x y la relación y igual a
raíz de x más 3 son funciones inversas entre sí. ¿Estamos? Estamos entonces, ojo, el encontrar la inversa de una función es netamente algebraico. Vuelvo a reiterar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, en primera instancia, despejar la variable independiente y tratar de llevarle a una relación que me diga es una función que depende de la variable dependiente, valga la redundancia, como tenemos aquí en esta parte. ¿Sí? Aquí. Eso es lo que estamos nosotros haciendo, despejando X para llevarle a una forma de función. Claro está que aquí también corresponde hacer un pequeño análisis del dominio, ¿no? Tener presentes esas ideas o esas relaciones que yo puedo hacer, ¿sí? Y vuelvo a reiterar, en esencia, yo puedo decir x al cuadrado menos 3, que está definida de menos infinito a más infinito, no es invertible porque no es una función inyectiva, pero ahí obviamente digo muy bien, pero voy a sesgar su dominio de tal valor a tal valor y encuentro la inversa, ¿sí? Y no se olviden de algo súper importante, ¿sí? Por ejemplo, en esta función, el dominio estaría entendida desde 0 a más infinito. Para sacar la inversa y su rango estaría definido en este ejemplo desde menos 3 a más infinito. ¿Qué es lo que sucede acá? El dominio se transforma desde menos 3 a más infinito, desde aquí hacia la derecha, y su rango desde 0 a más infinito. Esa modificación de estas características de la función, dominio, rango. Lo que es dominio en la función directa se convierte en rango en la función inversa. Y lo que es rango en la función directa se convierte en dominio de la función inversa. ¿Sí? Bien. Igualmente aquí hay unos ejercicios que ustedes también podrían ir un poquito ya desarrollando para un poquito puedan ir practicando y sobre todo dando la interpretación a estos conceptos. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Alguna inquietud que tengan, tal vez algo que tenga que repetir, considerar antes de avanzar? No, profe. Vamos a ver, aquí alguien me ha hecho una consulta. Ejercicio 6 o 7 de los que nos mandó. ¿Y cuáles son los ejercicios 6 o 7? Del reto número 3. No, era de lo que había mandado ayer, pero eso fue hace rato que le envié. Hace rato, disculpará, es que ya me... 6 y 7 de aquí, estos. Sí. Ya, ¿cuál fue el inconveniente? Les había mencionado que traten de encontrar, a ver, aquí todos son en X en realidad, no se perderá Ajá. con eso. ¿Sí? H o F, le voy a hacer aquí la función rápidamente, ¿no? Déjeme ver, sería H o F, le voy a hacer de aquí directo, entonces le voy a tomar que H, F le tengo que sustituir acá, entonces me va a quedar raíz de 25 menos X menos 5. Eso debe haber salido la función, ¿no es cierto? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien allí o no? Eso debe haber salido el resultado. Ajá. Bien, ahora, para encontrar el dominio, yo tengo que garantizar que la radicación, que es que la de afuera, esta la que le abarca todo, esto tiene que ser mayor a 0, es decir, raíz de 25 menos X tiene que ser menos 5, tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos? Y aquí lo que hago a continuación sería 25 menos X mayor o igual a 5. Aquí le elevo al cuadrado todo para que eliminar la radicación y me quedaría 25 menos X mayor o igual a, en este caso, a 25. ¿Sí?
el menos x le puedo mover al otro lado porque es signo negativo y este menos 25 me quedaría en realidad x menor a 0. ¿Sí? Y de esa manera determina el dominio de la función. Ahí está ya determinado el dominio de la función. No sé, Pamela creo que era quien me pidió que haga esa parte. Sí, profe, muchas gracias. ¿Se entiende? Ajá. Sí, entonces obviamente me correspondería verificar. Nada más. ¿Sí? Ya. Tum, tum, tum. Listo, listo, listo. ¿Alguna duda? Un poquito para avanzar. ¿Alguna cuestión que quieran que repitamos o veamos un poquito más, más a detalle? Listo. Bien, ya que no hay ninguna consulta, avancemos. Bien, al igual que en los temas que hemos ido desarrollando y algo que nosotros también ya podemos ver, dentro del álgebra hay 4 operaciones que nosotros las conocemos desde la escuela, las famosas 4 operaciones fundamentales, suma, resta, multiplicación, división, ¿no es cierto? Y obviamente, en el caso de las funciones, eso tampoco es de excluyente. Yo también puedo realizar estas operaciones matemáticas. Puedo sumar, puedo restar, multiplicar y dividir. Claro está que en ciertas operaciones habrán las restricciones, sobre todo en la última, porque nosotros sabemos que las reglas matemáticas establecen que no hay división para 0. Ahora, cuando yo sumo 2 funciones, las resto, las multiplico o las divido entre sí, o es un mix de todo, porque yo podría hacer todas las operaciones en una misma línea, lo que obtengo como resultado final es una nueva función. Eso nunca se nos debe de olvidar, o sea, es la consecuencia de estas operaciones me da una nueva función que tendrá su propio dominio, que tendrá su propio rango y obviamente tendrá incluso su propia representación gráfica. ¿Estamos? Bien, y obviamente a mí me corresponde encontrar estas características, sobre todo del dominio, que es la parte fundamental o trascendental en el análisis de un modelo matemático. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo yo desarrollar de una manera muy simplificada, muy sencilla, el obtener el dominio de una nueva función? Como podemos ver nosotros en la tercera columna de la tabla que se está presentando, ¿sí? Lo que yo hago es un procedimiento muy similar a lo que utilizamos en los desarrollos de los sistemas de inecuaciones. Ustedes recuerden cómo se resolvía un sistema de inecuación. Habíamos establecido una metodología. Por cada inecuación yo obtengo su conjunto solución. Inecuación 1, inecuación 2, dependiendo del tamaño del sistema que se me presente. Y posterior, cuando ya tenía todos sus resultados parciales, aplicaba la teoría de conjuntos. ¿En qué sentido? Yo aplicaba la intersección, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo, lo que yo trato de encontrar son los valores comunes dentro de la idea de la inecuación que cumplían con la una y con la otra al mismo tiempo, teoría de conjuntos. Acá se aplica exactamente el mismo concepto, como podemos ver. Yo saco de manera individualizada o parcial el dominio de cada uno de los elementos que son parte de la operación, es decir, saco el dominio de F, saco el dominio de G. Y en todos los procedimientos, como ustedes pueden observar, suma, resta, multiplicación o división, yo hago la intersección. Con la consideración que en el caso de la división, yo tengo que a esta intersección de aquí, perdón, a ver, que a esta intersección le debo de excluir los valores de x que hacen que g de x se vuelva a 0, por la regla matemática. Eso no estamos aquí formulando, eso ya lo conocemos nosotros desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, a esos tengo que excluirle y es lo que está aquí representado. Por eso digo, este es un método muy sencillo y ya voy a hacer una explicación más adelante también debería de considerarle a una función que se me plantee en donde yo tengo sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, porque a veces se genera una confusión. Veamos, hagamos aterrizar estas definiciones con ejercicios simples. Yo tengo la función f de x, la función g de x,
¿no es cierto? Y aquí, si hago la operación de la suma, lo que había yo mencionado, saco el dominio de f de x, saco el dominio de g de x, y mi recomendación, utilicen una recta numérica. Ahí plasmemos el dominio tanto de f de x y g de x, porque gráficamente yo puedo resolver esto. No traten de resolverle solamente allí y tratar de adivinar. Yo esa recomendación les doy. Por ejemplo, en este caso me dice que f de x es de menos a más infinito. En esencia es toda la recta numérica. G de x dice que es desde 0. Y aquí podemos nosotros visualizar gráficamente en donde se va a dar el doble rayado en este caso. Y evidentemente me permite obtener el resultado del dominio de la nueva función, que ahora es x más raíz de x, ¿sí? Y este procedimiento lo hago con todas las demás funciones en cuanto a sus operaciones, restas, multiplicaciones. Tenemos este segundo caso que es tenemos esas dos funciones, analizo parcialmente sus dominios y nuevamente le plasmo en una recta numérica y veo cuál es la región en donde se cumple esa característica, ¿no? El doble rayado. Ojo, esto yo puedo aplicar para una suma de 3 funciones, resta de 3 funciones, etcétera, etcétera. O sea, no solamente es entre 2 funciones, es todas las operaciones. Y como decía hace un momento, puede tener un mix de funciones inclusive. Un mix de operaciones. En este caso me dice que es desde -1 cerrado. Y en el otro caso me dice es desde 4. Bueno, aquí tenemos el rayado de la primera función y aquí tenemos el rayado de la segunda función. Da cuenta que este es el resultado. Aquí tenemos otros casos de la multiplicación de manera similar. ¿Sí? ¿Sí? Aquí en este caso me dice que es un intervalo. Por eso digo, traten de graficar en una recta numérica. Me dice que va desde -1 hacia este lado. Sería el primer rayado. Y después dice desde 4 para el otro lado. Y es evidente dónde se está dando la intersección. Y este es mi resultado de esta nueva función. Acá utilizo las mismas funciones, pero es evidente que aunque el dominio pareciera salirme igual, ¿sí? Obviamente en este caso se excluye el 4 porque me daría división para 0, ¿sí? Pero ojo, mucho cuidado, no quiere decir que estos dos resultados sean iguales, aunque el dominio me está saliendo muy parecido, muy similar, ¿no? Mucho cuidado con eso. Es claro este procedimiento, creo que no hay donde perderse. No creo que debería de causar algún inconveniente, ¿sí? O sea, si el procedimiento es muy sencillo, muy rápido y muy directo. Bien, más bien, ¿cómo podemos nosotros utilizar este procedimiento? Voy a poner lo siguiente. Hagamos cuenta que yo pongo una función, no sé, algo así. Vamos a poner que es x al cuadrado menos 1 menos raíz de x sobre x a la cuarta menos 16. Y todo esto digo, divídame para x menos 3. ¿Estamos? Yo les coloco una función de esta manera, así. Y créanlo, ¿no? Aquí es donde comienzan los problemas porque uno no sabe qué hacer. El profe no me está diciendo que sume, que reste, que multiplique, que divide, no me dice que haga nada. Pero para obtener el dominio de esta función, por eso digo, aquí es más bien una estrategia, ¿sí? Ni siquiera resuelvan aquí el denominador directamente. Aquí yo tengo que identificar 4 funciones. ¿Qué es, pues? Y x menos 3, ¿sí? Y de cada una de ellas, yo saco su correspondiente dominio 1, dominio 2, dominio 3, dominio 4, ¿sí? Y luego, con las exclusiones que debo, eso sí, mucho cuidado. Aquí yo también debería de excluir a los valores de x, ¿no es cierto?, que me hacen que se dé la división para 0. Y lo mismo acá, debo de excluir los valores que hacen que se dé división para 0 para sacar de manera adecuada el dominio de 3 y de 4 en este caso. Pero al final, lo que haría es esto. ¡Carajo! ¡Qué metido que eres, pero! La intersección
de los dominios. Y nuevamente, por eso decía hace un momento, utilicen una recta numérica. No sé cuál será el dominio de esto, vamos a suponer que era este. Supongamos que el dominio de 2 era esto de acá. Supongamos que de 3 era esto de aquí, con las exclusiones que corresponden, y hagamos cuenta que el dominio de 4 era lo de acá. Entonces, en cada uno de ellos yo voy haciendo su respectivo rayado, tengo esto lo de acá, tengo lo de acá, y al final, yo puedo verificar aquí gráficamente dónde está mi solución, o el dominio de esta función. ¿Estamos? ¿Se entiende tal vez lo que acabo de mencionar? O sea, tratemos de más bien ver que las la manera en la cual me plantea el problema, si ahí están ya sumas, restas, multiplicaciones, ¿sí? La manera en la cual yo podría obtenerse el dominio es mediante esta estrategia matemática, nada más. ¿Sí? Simplificar los procesos. Porque yo he visto que lo que quieren hacer es, por ejemplo, en lo que tenemos ahí, raíz de x al cuadrado menos 1 sobre raíz de x, sobre x a la cuarta menos 16, hacen la suma de fracciones y suben el x a la cuarta menos 16 que le multiplica la radicación y luego comienzan a hacer la multiplicación y al final puede que todo el desarrollo esté correcto, pero al final van a tener la misma expresión cambiada de forma. Pero pensar que luego tengo que sacar ese dominio de una función que a lo mejor pucha, es un monstruo, está hecho todo un shampoo, por decir de alguna manera, ¿sí? Cuando al principio de entrada yo ya podría haber hecho ese procedimiento, ¿sí? No sé si se ve esa parte y que le tengan presente en el desarrollo de ejercicios. No sé si se entiende lo que acabo de mencionar o de sugerir, porque digo, es más bien una sugerencia de cómo yo podría abordar ciertos problemas en donde me da la forma de la función y hago de manera individualizada los dominios, que al final hago la intersección. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces, poquito que le tengan presente, insisto, créanlo o no, son los errores que a veces se cometen. Dudas, preguntas, como digo, no sé si en esta parte hay alguna confusión, son las operaciones algebraicas, la suma de dos funciones me da una nueva función, esta nueva función bajo ese concepto tiene su propio dominio, su propio rango. ¿Cómo lo encuentro? Acabamos de ver cuál sería la manera de desarrollar eso. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Consultas? ¿Sí? No sé si hay alguna inquietud al respecto, tal vez que quieran que se aclare o se desarrolle. Bien. A ver, vamos a ver, aquí me está. Hecho, ya, todo claro. Gracias, Fabián. A ver. Un poquito ya le voy a arreglar esto. Le voy a poner aquí una representación gráfica como les acabé de mencionar en estos casos para que tengan material. Listo. Dicho eso, ¿alguien me iba a comentar algo? Profe, disculpe que le moleste y no podemos resolver ese ejemplo, el literal A. El anterior, sí. Sí. Me gustaría que ustedes primero lo hagan. ¿Y por qué? Porque quiero saber que lo que yo he dicho se entiende. Si mañana tienen, el día lunes, si tienen problemas, ahí me gustaría más bien que abordemos. ¿Sí? Mi sugerencia es esa, ¿no? Pues no querer hacer, pero es algo que también les quería comentar y aprovechar justamente esta interrupción que me dice para hacerle la siguiente pregunta o la consulta. ¿Están buscando material en el internet o en los textos que están en el sílabo? No sé por qué hago esta consulta. Yo no sé si están desarrollando ejercicios. No sé si alguien me puede decir, oiga, sí, yo estoy haciendo de este texto, de este problema, de estos ejercicios de acá. O están únicamente con los 3 o 4 ejercicios que yo dejo en las PPTs. Profe, de mi parte yo sí estoy buscando ejercicios de internet. Ya, o sea, les hago esta pregunta, jóvenes, porque, ojo, mi material, lo que yo tengo aquí en las presentaciones, es el resumido de todo. Ojo, mi PPT no es un texto, no es un libro. Una de las componentes fundamentales para que ustedes
vayan generando su propio aprendizaje es justamente la parte de la investigación, de buscar material, de leer bibliografía, y obviamente traerles inclusive acá y sugerir, profe, parece que acá dice eso, y yo siempre digo, lo que ustedes me traen me sirve a mí porque eso implica que yo también tengo que seguir buscando más material. Tengan mucho cuidado. Si ustedes creen que con los únicos ejercicios que yo planteo aquí, ustedes van a pasar el semestre, les digo que las probabilidades bajan de manera rotunda. Ustedes tienen que buscar libros en el sílabo, vuelvo a reiterar, allí hay bibliografía. ¿Sí? Una de las, de ahí en el internet hay infinidad. Yo digo, esa es la gran ventaja que tienen en la actualidad los procesos formativos. Yo recuerdo que en el 96, 95, 96, yo soy graduado en el 97, 95, 96, recién se implementó el internet en la Universidad de Cuenca para que sea utilizado por los estudiantes. Recién allí conocimos el Yahoo, recién allí algo se bajaba de material que todavía no era tan difundido como lo es el día de hoy. ¿Sí? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. Ya les digo, si creen que con los 4 ejercicios que yo voy poniendo allí, e inclusive ni siquiera con los retos que hay un poquito, trato de incrementar la cantidad de ejercicios, es lo suficiente, la pregunta o las probabilidades no serían tan buenas. Ustedes tienen una responsabilidad de buscar material e información y me gustaría que inclusive lo traigan acá a veces, ¿no, profe? Este ejercicio hagámoslo, lo traje de acá. No traten de utilizar siempre los míos mismos para desarrollarlos aquí, sino más bien uno que uno traiga y ya les digo, también se genera un reto para mí porque a lo mejor por allí tengo que también averiguar algo más que se me está pasando, ¿sí? A lo mejor de primera instancia tampoco lo podría desarrollar porque algo se me puede estar pasando, ¿sí? Un sano consejo más bien. Bien, vamos a otros conceptos matemáticos muy interesantes que cuando veamos el cálculo diferencial se van a reducir de sobremanera y más bien obedece a ciertas características que pueden tener ciertas funciones. Y una de ellas es cuando determinamos que una función es creciente y decreciente. Reitero, cuando veamos la derivada van a darse cuenta y ustedes van a comparar con lo que estamos ahorita analizando. Con la derivada todo se simplifica y es una cuestión de interpretación, ¿sí? No son reglas, es de interpretación. En eso, nuevamente también les digo, hay que tener presente. Bien, recordemos algo en primera instancia. Recuerden que nosotros hemos utilizado o utilizamos una recta numérica para posicionar los diferentes valores del dominio. Pero recuerden que al utilizar la recta numérica hay una pequeña regla, por decirlo así, que todos los términos que están a la derecha, a la izquierda, comparados con los términos que están a la derecha, siempre se entiende que son valores menores y viceversa. Todos los términos que están a la derecha respecto a los que están a la izquierda se entiende que son los valores mayores, ¿no es cierto? En la matemática, ustedes también pueden verse que siempre se utilizan dos literales muy importantes, la letra A y la letra B. Y dentro del contexto matemático se entiende que la letra A me representa siempre los términos que están más hacia la izquierda y los de la letra B a los términos que están dentro de hacia el lado derecho. Por lo tanto, yo puedo identificar que A se entendería como un límite inferior y B como un límite superior. Un poquito es lo que inclusive más adelante en los intervalos, la manera de representar los intervalos se utiliza y se entiende. ¿No es cierto? ¿Qué implica eso? Que A dentro del contexto de las desigualdades siempre va a ser menos a B. ¿No es cierto? Por lo que acabo de recordar. O B es mayor a A. Depende cómo le dé la lectura a la desigualdad. Bien, entonces, esta es una condición de entrada que yo voy a considerar justamente para entender este concepto de crecientes y decrecientes y otros que veremos un poquito más adelante. Bien, dice, ¿qué pasa cuando yo tomo justamente estos dos valores que le pertenecen a un intervalo? Tomo A y tomo B, bajo ese concepto, que A siempre va a ser menor a B. Y nosotros podemos observar en esa relación que me dice, si para decirlo de esta manera, cualquier combinación que tome de A y de B,
cumpliendo esta característica, y evalúo f de A y f de B, y comparo estos valores de salida, y siempre me da que f de A va a ser menor a f de B, lo que yo estoy indicando es que en ese intervalo o en ese dominio, la función es creciente. Es decir, si yo tomo aquí A, y digo voy a tomar aquí B, y hago lo que acabo de mencionar, perdón, esto es f de A y f de B. Aquí podemos nosotros evidenciar que este f de B es positivo y este f de A es negativo. Si comparo f de A más allá de las alturas, que numéricamente podemos ver que esto es mayor, pero por signo, del signo negativo, nosotros sabemos que f de A va a ser menor a f de B. Y ahora vengo y tomo este valor de acá. Digo, ahora voy a tomar este A y voy a tomar este B de acá. Y nuevamente vuelvo a verificar que la desigualdad se sigue cumpliendo. Cuando se da para todas estas posibles combinaciones AB que yo estoy considerando y que le pertenecen al intervalo, ¿sí? Yo digo que la función en ese intervalo, en ese dominio, es creciente. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Mayeli, Carolina, Diana. ¿Sí? Entonces, insisto, esto más adelante para mí se simplifica de sobremanera. Ahora, hay la otra contraparte. También hay funciones manteniendo la misma condición de entrada, por eso hice esa aclaración. Sigue siendo A menor a B, porque como yo determino el dominio, pero digo, muy bien, vamos a tomar la combinación A y esta combinación B y les comparo. Pero cuando hago todas estas combinaciones posibles que le pertenecen al intervalo y yo verifico que dice que f de A es mayor a f de B para todas las posibles combinaciones, tomemos aquí esta otra combinación A y B, ¿sí? En ese contexto se dice que la función es decreciente, ¿sí? Lo contrario a lo anterior, es decreciente. Entonces, yo puedo ya ir identificando ciertas características. Ojo, que no necesariamente se dan siempre en toda la función. Por eso es que la derivada es mucho más, más importante en cuanto a definir esa característica. Porque aquí uno lo va haciendo medio de manera, yo siempre utilizo el término, medio empírica, a comenzar a testear el valor A, B. Pero ¿qué tal si, como yo no, y no necesariamente debo de hacer la representación gráfica, ojo. Esto es medio analítico, pero ¿qué es lo que...? Porque gráficamente yo puedo decir esta función es creciente, no tendría sentido el hacer esta comparación, porque aquí si yo ya grafico los puntos de manera adecuada, digo, no, pues la función es creciente, no hay donde perderse. Acá la función es decreciente, pero generalmente estos desarrollos matemáticos se los hacen de manera analítica, es solamente verificar los resultados. Pero podría darse algo de esto. Como yo no conozco la gráfica, déjenme ver. Voy a colocar esto, a ver, déjenme ver, tengo una función en este sentido. Hagamos cuenta que tengo algo así. Yo digo, muy bien, digo, tomo este A y tomo este B. Gráficamente se puede observar, cumple la condición, ¿no? Porque esto es importante. A es menor a B, pero digo f de A, de acuerdo a la gráfica, se puede apreciar que f de A dice es mayor a f de B. ¿Sí? Ojo, estoy diciendo que yo no conozco esto. Pero ¿cuál sería mi conclusión acá? ¿Qué diría yo acá? Que f de A es mayor a f de B. ¿Qué diría allí? ¿Qué es? Es decreciente. Sí, es ambiguo, porque hay un punto que yo no conozco. Sí, es completamente ambiguo. ¿Qué tal si es que vengo y le pongo acá el f de B? Como yo estoy comparando valores, en este caso me diría es menor a f de A es menor a f de B. En ese caso, ¿qué diría? Que es creciente, ¿no es cierto? Acá dije que era decreciente y en el de acá creciente. Pero ojo, aquí es justamente donde hay un aspecto muerto que la derivada me lo resuelve de manera directa. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, estas condiciones yo las hago de una manera un poco medio empírica, testeando. Doy un valor y a ver qué es lo que sucede. Doy un valor y a ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Tener presentes un poquito más adelante, van a ver que esto se resume de mejor manera.
Otro concepto también interesante y que de igual manera cuando se vea la derivada es más simple, más rápido de evaluar y de obtener, es cuando hablamos de los conceptos de funciones acotadas. Y yo tengo 3 casos particulares que se pueden generar. Cuando se dice que una función es acotada superiormente, dice es cuando nosotros hallamos un valor dentro del intervalo, ¿no es cierto? ¿Sí? A la salida, como podemos ver, este m, de tal manera que todos los valores que yo evalúe en un intervalo, en un dominio, es decir, si evalúo este x sub 0, yo obtengo aquí este f de x sub 0 y le comparo con este m, todos los valores que están debajo de la gráfica, como estamos aquí viendo en la representación, van a ser menores a este punto que en el cálculo, que en la derivada se conoce como máximo. ¿Sí? Estos f de x sub 0 nosotros podemos ver que no van a superar este valor de m. Ahí decimos que la función está acotada superiormente, que no hay un valor mayor. ¿Sí? En las funciones acotadas, yo sí tengo un valor superior, siempre, porque siempre se me va a ir incrementando. Pero aquí en las funciones acotadas, como podemos ver aquí en todas las rectas que yo estoy trazando, son las alturas de la curva respecto al eje X, este es el máximo. Ninguna de esas le va a superar. Por lo tanto, ese es mi límite en la salida. La misma idea la extiendo a un acotamiento inferior. ¿Sí? Si yo veo aquí, voy a tener un valor m, y si saco los otros valores de la función, todos estos van a ser mayores a este m. Por lo tanto, aquí hablamos de un acotamiento inferior, que también se le conoce como un mínimo de la función. ¿Estamos? Y un tercer caso es cuando decimos que una función está acotada en un intervalo. ¿Sí? Un caso tal vez muy sencillo de entender este concepto de un acotamiento, es decir, tengo un máximo y un mínimo. La función o los valores de la función o los valores de salida se me mueven entre ese intervalo. Un caso muy sencillo es, por ejemplo, la función seno de x o la función coseno de x. Cuando yo evalúo la función seno de x, ¿entre qué valores se obtiene, me da como resultado el seno de x? ¿Entre qué valores se mueve? Esto es trigonometría. Exactamente, la salida está entre -1 y 1. Voy a corregir esta gráfica porque ahí se podría ver de mejor manera. Efectivamente, una función, como ejemplo le estoy colocando, recuerden que la función seno tiene esta representación gráfica. Y efectivamente, los valores de salida se me mueven entre -1 y 1. A eso se refiere una función acotada. Cuando f de x es menor o igual a un máximo y a un mínimo. ¿Sí? Porque ustedes ven, si yo desarrollo el valor absoluto de f de x bajo el concepto que ya conocemos, esto se convierte en un intervalo. Menor a m, mayor a menos m. Y pongo en ejemplo la función seno. Cualquier valor que yo evalúe de la función seno, su máximo va a ser el 1 positivo y el mínimo posible va a ser -1. ¿Sí? Esa es una función acotada. Como ejemplo le estoy considerando. Podrán haber otras relaciones también que podría cumplir esa característica. ¿Estamos? Preguntas. No sé si queda claro estos conceptos que más adelante también los utilizaremos y... Sí. Y más adelante lo volveremos de alguna manera a topar a través de la derivada y como digo, será la herramienta que me permita sí, dar con mayor certeza estas características de las funciones que son muy importantes cuando yo ya comienzo a analizar desde el punto de vista modelación, cuando ya quiero sacar ciertos conceptos. De alguna manera ustedes ya deben de estar utilizando a lo mejor algunas definiciones, el costo marginal, el ingreso marginal, la función de costo, y determinar más o menos ciertas características de estos modelos, de qué manera me va a servir. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda?
No sé si queda claro. Esto es un poquito conceptual, pero bueno, vamos a ver. Profe, una pregunta. Dígame. Si la primera es acotada superiormente, la segunda es inferiormente y la tercera es nada más acotada o... Ahí me perdí. O sea, se entiende que es acotada en un intervalo de salida, un máximo y un mínimo. Ah, ya. Gracias. ¿Sí? Como digo, las dos primeras, dada la gráfica que tenemos ahí un poquito expresada, se puede verificar que siempre va a haber un solo máximo. En el otro, un único valor mínimo, pero en el de acá tengo diferentes valores, pero se me mueve entre ese intervalo de salida. ¿Sí? Ya, profe. A ver. Bien. Otras características, ¿sí? que yo puedo ver o identificar cuando yo tengo una función conocida, me permite analizar este concepto de desplazamientos y escalamientos. ¿Sí? Bien, y lo que acabo de mencionar. Es algo muy importante porque yo ya puedo comenzar a identificar funciones debido a su estructura matemática, ¿no es cierto? Uno cuando dice la función seno, en su mente ya sabe que gráficamente cómo está expresado, ¿no es cierto? Es esa función periódica, como la que acabo yo de representar. Uno dice, ve la ecuación de la recta, se hace la idea de cuál es la recta, ¿no? Su forma matemática, y igual a mx más b en sus diferentes formas, que también un poquito le veremos más adelante, un poquito más de manera más profunda, ¿sí? Pero, ¿qué sucede cuando yo a estas funciones conocidas, que inclusive gráficamente las reconozco, sí, se sufren ciertas modificaciones? La idea, como digo, es identificar esas características y saber qué consecuencia tienen la gráfica. Porque como tal, van a darse cuenta en lo que vamos a desarrollar y con unos ejemplos que yo les he montado en el GeoGebra, van a ver qué es lo que sucede, ¿sí? Y no son cosas muy trascendentales, sino más bien de interpretar la relación y saberlas captar de manera gráfica. Bien, empecemos con la primera consideración. Bueno, estamos partiendo del supuesto que yo conozco la función, la gráfica de la función, su dominio, su rango y cómo está graficado. Y obviamente consideremos una constante k, que es lo que vamos a considerar aquí en esta parte. Bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando a f de x? Recuerden que f de x me representa la variable de salida, me representa la variable y. Y debe ser entendida de esta manera. ¿Qué pasa cuando a la variable de salida f de x o representada como y, yo le sumo un valor k o le resto un valor k? Ojo, aquí se debe de entender que a la variable de salida yo estoy realizando estas dos operaciones, sumar o restar. Cuando lo sumo, se entiende que se desarrolla una traslación vertical. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, cuando k es positiva, cuando es más k. Es decir, la misma gráfica, sin sufrir transformaciones geométricas, yo la muevo hacia arriba. Y cuando es negativo, o más bien es menos k, la resta, la misma gráfica sufre la misma idea. Se traslada de manera vertical hacia la parte de abajo. Es decir, cada uno de los puntos se va a desplazar la misma magnitud k. Si es positiva, si es más k, hacia arriba, si es menos k, hacia abajo. Y aquí es donde les voy a presentar. Partamos, yo digo, tengo una función conocida, x al cuadrado. Utilicemos en esta primera parte esta función. Sabemos que es una parábola con el vértice en el origen, etcétera, etcétera. Esa es la característica geométrica la que está descrita. Entonces, lo que acabo de mencionar, si ustedes ven al lado izquierdo, al x al cuadrado le sumé una cantidad más 2, más 5, lo que yo quiero. O sea, no, es la cantidad k que yo quiero que se traslade hacia arriba, que vendría a ser esto. Y si ustedes observan, si ven lo que pasa, la parábola que está en verde con respecto a la que está en azul, en realidad es la misma. No sufre modificaciones en cuanto a la parábola como tal, ¿sí? Pero lo que sí se ve dentro de la referencia del sistema de coordenadas es que el punto A, que le pertenece a la función original a la que yo la puedo identificar, se desplazó, en este caso, 2 unidades. Vamos a ver, aquí tal vez no se aprecie. Aquí está. Estaba en 1 en la salida y se me movió 2 unidades.
¿Sí ven? Ahora está en 3 en la salida, porque la entrada sigue siendo la misma. -1, y a eso se refiere la traslación vertical. ¿Sí? Con el mismo valor de entrada, el punto A se me movió en la salida en 2 unidades. Estamos, aquí tenemos también el vértice y la nueva posición del vértice. Ojo, manteniendo el mismo valor de entrada, con x igual a 0, en el problema original, el vértice estaba, en el punto ordenado era 0,0, pero en el momento de hacer la traslación ahora está en el punto 0,2. ¿Estamos? Vamos a ver. Acá tenemos el caso contrario. ¿Qué pasa si le resto con una cantidad negativa? Acá, ¿sí? Perdón. Si ven aquí, ahora los puntos o cada uno de los puntos se me desplazan hacia la parte de abajo en 4 unidades. Vamos a ver si es este punto. Aquí tenemos C. Ahora tenemos que el vértice está desplazado en la salida en -4 unidades. Profe, dígame. una pregunta. Por ejemplo, si ahí le sumo +2, o sea, ¿se sube la cantidad que estoy sumando o no? A la salida le sumo +2. Por eso, entonces, por eso sube 2 y si resto bajo, o sea, si ahí está restando 4, bajo 4. Correcto, efectivamente. Por eso yo ponía... ¿Que sumo o resto? Lo que me indica el signo positivo es que la parábola, en este caso que estoy considerando, se me mueve hacia arriba cada punto 2 unidades. ¿Sí? Ya. Y si le resto -4, la parábola se me mueve, se me traslada hacia abajo cada punto de la curva en 4 unidades. Ya. Entonces, ese número es el que indica, o sea, ¿cuánto bajo? Exactamente. Si yo aquí en vez de 4, no sé, le voy a poner 3. Va a verse cómo cambia la posición de la parábola. ¿Sí ve? Ah, ya. ¿Sí? Ese es el desplazamiento o la traslación vertical. Ojo, por eso hago esta aclaración. Cuando la variable de salida es afectada con una constante. Si es positiva, se mueve hacia arriba. Si es negativa, se mueve hacia abajo. Pero la parábola como tal no sufre modificación. Si yo de alguna manera pudiera acostar las parábolas y luego traslaparles una sobre otra, van a darse cuenta que es la misma parábola. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener cuidado o entenderle de manera adecuada. Bien. Veamos ahora los otros casos que se generan. Yo ya he modificado la salida. Por lo tanto, también puedo aplicar exactamente la misma consideración, pero si ustedes ven, a diferencia de lo que estaba en las 2 primeras filas, en la tercera, lo que yo estoy ahora modificando es la variable de entrada a x, es decir, digo x más k, ¿sí? Y también tengo la otra contraparte que sería x menos k. Cuando hago esta operación matemática, esta es la modificación de la entrada. ¿Y qué implica eso? Que yo voy a generar una traslación horizontal de la gráfica, manteniendo sus mismas características geométricas. Y aquí también hay que entender de manera adecuada este signo. Cuando es x más k, la traslación al ser horizontal, me muevo a la izquierda. ¿Sí? Me muevo a la izquierda las k unidades que me dice el problema. Y si es negativo, me muevo a la derecha. Ojo, ¿sí? Y vuelvo a reiterar con respecto a las 2 primeras. Aquí modifiqué salida, acá estoy modificando entrada. ¿Sí? ¿Cómo se ve en la parte gráfica estas 2 consideraciones? Partamos del mismo ejemplo, ¿no es cierto? Tengo y f de x igual a x al cuadrado. Y si ustedes observan aquí, en esta relación, yo le he sumado +2. Puede ser cualquier valor, ¿sí? Pero si ustedes observan, la forma cuadrática es lo mismo. Lo que hice fue, en vez de poner x, fue x más 2. Allí es donde hice la modificación. Y en el rato que le prendo esta acción, van a ver hacia dónde se me va a mover la función. Hacia la derecha. ¿Sí ven? En este caso, los valores de salida no se ven modificados. Lo que se me modifica es cómo hago la parte de la entrada. El punto C es del vértice y ustedes pueden ver que en esta traslación horizontal con más 2 se entiende que se me mueve al punto -2. Se me mueven 2 unidades al lado izquierdo. En el caso de aquí, como es 0,
¿no es cierto? Se me va a mover al menos 2. Déjenme ver si tengo graficado otro punto, el H y el I, ¿sí? Si ven acá, que manteniendo la misma salida, porque la salida es la misma, es 4, pero la entrada aquí cuando era menos 2 y me daba como resultado 4, ahora con menos 4 me va a dar el mismo resultado 4, pero yo me he desplazado este valor de aquí, borrémosle este G, déjenme ver, borrémosle el G, ¿sí? Que en el ejercicio, en la gráfica verde, era el valor de menos 2 que yo estaba utilizando para encontrar 4, ¿sí? Ahora yo necesito utilizar el menos 4 para que me dé el valor, el mismo valor de salida, pero se me ha desplazado 2 unidades hacia la izquierda. ¿Sí se ve el efecto que pasa? Cuando yo manipulo la entrada sumando y en su defecto también restando. Aquí tenemos x menos 4. ¿Sí ven? Al ser negativo, la diferencia de x menos 4, la curva se me mueve hacia el lado derecho. ¿Sí ven? Y aquí se aprecia de mejor manera que es la misma parábola en verde. Yo la moví hacia la derecha, en el caso que es menos 4, y le moví a la izquierda cuando fue el ejemplo de más 2. ¿Se aprecia o no se aprecia? Entonces, ojo, ¿cómo lo hago? ¿No? Mucho cuidado. Entonces, lo que aquí yo podría ir es capturando ciertas formas matemáticas. Digo, yo esa gráfica le conozco, sé que es una parábola, estoy poniendo este ejercicio, y le digo, está con menos 4. Ah, entonces la parábola que está desplazada a la derecha, con x menos más 2 está desplazada a la izquierda de manera horizontalmente, o los casos anteriores que habíamos visto. ¿Sí? O inclusive yo sé qué va a pasar si hago esas operaciones. ¿Entienden? O sea, yo también puedo decir, muy bien, a esta parábola le voy a sumar la entrada más 3, sé que se me tiene que desplazar hacia arriba. A la entrada le voy a sumar, le voy a poner menos 2, tengo que desplazarse a la derecha. ¿Sí? A ver, déjenme ver aquí. Ahora, ¿qué sucede cuando tanto al dominio, perdón, a la variable dependiente como a la variable independiente le agrego el signo negativo? ¿Cuál es el efecto que yo voy a tener dentro de la representación gráfica? ¿Sí? En el caso de agregarle un signo negativo a la salida, lo que yo tendría es un concepto que se llama reflexión. ¿Y cómo entender esto? Si ustedes se paran sobre una laguna, ¿no es cierto?, donde el agua está tranquila, y ustedes ven hacia abajo, ¿qué es lo que van a ver? Reflejo. El reflejo, efectivamente, a eso se refiere la reflexión. Ustedes si ponen en el filo de la laguna y ven hacia abajo, van a ver su reflejo. Es el efecto de decir, le voy a poner un signo negativo al valor de salida, ¿sí? Esa sería la interpretación que le debo de dar. Ya voy a poner el ejemplo también en el GeoGebra. Y este menos X es algo que ya utilizamos de alguna manera cuando analizábamos la simetría. Lo que yo hago es justamente también hacer el mismo efecto. Si yo le pongo un signo negativo a la función, lo que yo voy a tener es que la función se me va a cambiar de sentido y en este caso es como pararme frente al espejo. Es decir, ahora le voy a ver a mi gráfica, cambia de dirección y el espejo viene a ser la consecuencia de haber incluido el signo negativo, de haberle dado este menos X, ¿sí? Veamos aquí el efecto en el GeoGebra, en la función. Me parece que aquí utilicé otra función para que se pueda apreciar eso, porque con la parábola no se va a ver algo. Esta es la función que estoy utilizando. Déjenme ver. ¿Sí? Por ejemplo, hagamos cuenta que yo conozco la función, lo que está aquí expresado. Por eso digo, es algo que uno debe de saber identificar y saber el efecto. ¿O qué va a pasar si es que yo manipulo una función como lo estoy haciendo en este momento? Bien, si ustedes observan, el signo negativo yo le estoy colocando a toda la función, es decir, a la salida, y van a ver el efecto que se va a dar. ¿Sí ven? ¿Sí ven que esto que es positivo se vuelve negativo? Esta partecita que era negativa se me vuelve positiva, o sea, cambia el sentido de la salida, nada más. Eso es lo que estoy haciendo y por eso se ponía el ejemplo del espejo, perdón, de la laguna. Cuando yo me paro frente a la laguna, lo que estoy viendo es mi reflejo hacia abajo, ¿sí? Eso es lo uno. Y cuando
manipulo la variable de entrada con el signo negativo, como podemos ver aquí, que es completamente diferente a lo de acá, porque aquí es a la variable lo que yo le cambio, menos x elevado al cubo, menos 6 menos x, porque tendría que cambiarle el signo a todas las variables. Y si ustedes observan, a ver, voy a quitarle, este era el primer caso, y esto es ya, van a verse cómo se cambia la forma. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Esta parte de aquí, se refleja al otro lado, se da la vuelta. Esta partecita de acá se vuelve al otro lado, ¿sí? Entonces, ese es el efecto que se tiene en el un caso, cuando manipulo el signo en la salida, ¿no es cierto? Lo que tenía aquí, y cuando manipulo el signo en la entrada. ¿Qué efecto tengo? ¿Sí? Tener presente eso. En el primero, se entendería que yo genero una simetría respecto al eje X, y en el segundo, era lo que ya se había visto. Hay un concepto de simetría con respecto al eje Y. ¿Estamos? El hecho de haber utilizado el signo negativo. Ahora, ¿cuál es otro efecto que yo tengo que analizar? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo le multiplico a la salida por una constante? Obviamente le doy esa característica de que digo, esa constante le voy a considerar que sea positiva, mayor a 0. Pero aquí yo tengo dos hechos muy importantes que debo de considerar y voy a hacer este ejemplo que espero me responda. Cuando yo multiplico una cantidad de 2 por el valor de 1.5, ¿qué pasa con el resultado? ¿Crece o no crece? ¿No es cierto? 2 por 1.5 me da 3. Es decir, si comparo el 2 con el 3, incrementó el valor, ¿no es cierto? ¿Por qué hago este ejercicio? Para poder entender lo que va a pasar aquí en la función. Y nuevamente lo mismo. ¿Qué pasa si al 2 le multiplico por 0,7? ¿Qué pasa con el valor final? ¿Crece o decrece? Disminuye. Disminuye, es 1.4 si le comparo con el 2, ¿no es cierto? Este es un efecto propio de estas dos características que estoy considerando aquí y que obviamente le voy a reflejar en la función. Se dice entonces que cuando a es mayor a 1, ¿sí? La constante que le multiplica a la salida al f de x es el hecho de como que yo estoy estirando la función hacia arriba y hacia abajo. Es decir, es como si le estirara de manera vertical cuando a es mayor a 1. Por eso hice el ejemplo que hace un rato estaba indicando, ¿no? El 2 por 1.5 me da 3, 2 por 10 me da 20. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando el valor de a está entre 0 y 1? Aquí vuelta, lo que se entiende es que yo estaría haciendo una contracción de manera vertical. Es como si le estuviera tomando mis manos de manera vertical y les trato de unir de manera vertical. Es como que le achato a la curva. ¿Sí? Ya vamos a ver el ejemplo, si no voy también a aprovechar el explicar el concepto de la función, de la forma de valor absoluto de una función, ¿sí? Lo que hace es que todos los valores negativos, por propia definición, se me vuelvan positivos, ¿no es cierto? La parte negativa de una función en la salida hace que se vuelva positiva siempre en la representación gráfica. Veamos acá en el GeoGebra esos efectos. Ustedes ven que esta es la función, un poquito que voy a utilizar, x al cubo menos 4x. Y aquí tengo el valor de a, que bueno, le voy a hacer variar, le voy a bajar un poquito, le voy a hacer variar y le voy a colocar que varíe entre 0 y 2, ¿sí? Para ver los dos casos, ¿no? Bien. Ahora. ¿Listo? Si le hago correr, y ustedes van a darse cuenta aquí cómo varía el 2, ¿no es cierto? Cuando el 2 está entre mayor a 1, si ven, bueno, es la consecuencia, veamos desde la parte de acá. Cuando está entre 0 y 1, si ven cómo se atacha la función, ¿sí? Y ahora cuando supera el valor de 1 a mayor a 1, es como si yo le estuviera estirando a la función. ¿Se observa? ¿Se ve ese efecto? Eso es lo que sucede cuando a la salida le multiplico una constante. Tendríamos el análisis de los dos casos. ¿Qué pasa cuando a está entre 0 y 1 y mayor a 1? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Lo que había mencionado también es el hecho de qué pasa cuando a una función, a la salida le aplico el concepto del valor absoluto. Lo que hace que la función es que todos los valores negativos, como lo que está aquí detallado, este lado y lo de aquí, por propia definición, se vuelvan positivos. Entonces la representación gráfica viene a ser lo que está en rojo.
Nada más. Eso sería la interpretación. Allí no hay mucho donde perder. Listo. Y veamos, creo que me falta una última partecita para ya dejar cubierto esto. Es ahora, ¿qué pasa cuando a la variable de entrada hago el mismo efecto? Le voy a multiplicar por una constante bajo las dos mismas premisas, cuando A es mayor a 1 y cuando A está entre 0 y 1. Se dice que cuando A es mayor a 1, aquí lo que va a suceder es que la función es como que si de manera horizontal yo las manos las trato de unir. Se contrae verticalmente, se entendería. ¿Sí? O perdón, se contrae horizontalmente y tengo que corregirle. Es decir, es como si le estuviera apretando. ¿Sí? Estamos. Y cuando A está entre 0 y 1, es también el otro efecto. Es como si yo le estuviera estirando como acordeón, abriendo el acordeón. ¿Sí? Para que un poquito se entienda. Mayor a 1, cierro el acordeón. Mayor entre 0 y 1, abro el acordeón. Y veamos ahora este efecto acá en la gráfica, en el GeoGebra. Es la función que tengo aquí descrita. Si ustedes ven, a A le multipliqué por X elevado al cubo, menos 4 que le multiplica a X. Y utilicemos la misma relación anterior. ¿Sí? A ver, quitemos el valor absoluto y veamos. Ahorita está entre valor menor a 1. Si ustedes observan antes de correr esta simulación, podemos ver qué es lo que pasa con la función. Si ven, es como que si le estuviera estirando, abriendo el acordeón. Veamos ahora qué es lo que sucede. ¿Sí ven? Pasa de mayor a 1 y es como que cerrar el acordeón. Le aprieto así horizontalmente. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora veamos el efecto cuando A está entre 0 y 1. ¿Sí? Ya le abro. Le estiro horizontalmente. ¿Sí? Son los efectos que yo debería de considerar o tener presente cuando haga analice una función. ¿Sí? Si la identifico, la gráfica original, o cuando yo vuelvo a reiterar esas manipulaciones, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Sí? Ahora, todas estas combinaciones que acabamos de realizar, traslación vertical, horizontal, alargamiento, contracción horizontal y vertical, en realidad, yo todas esas las puedo combinar en una misma función. ¿Sí? ¿Estamos? Es decir, yo podría tener en una misma función todas estas mismas consideraciones, todas esas aplicaciones. No pasaría nada, o sea, la función, obviamente, lo que debería de captarse es que la función, su forma natural se mantiene, pero dadas estas diferentes características que hemos ido analizando, van sufriendo esas transformaciones, pero su forma se mantiene, siempre se va manteniendo su forma. ¿Estamos? Preguntas, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Queda claro? No sé si hay algo que tal vez tenga que repetir. Son cuestiones un poquito de entender bien la idea y obviamente tratar de hacerlas medio gráficamente. Por eso he utilizado el GeoGebra para poder dar a entender estos criterios o estos conceptos. ¿Preguntas? Profe, disculpe, en la parte final solo deben ser valores comprendidos de 0 hasta 1. Claro, efectivamente. Ahora, ¿qué pasa si doy valores negativos? Lo que va a suceder es, por eso decía, yo aquí puedo hacer ya un mix de todo lo demás. Pueden haber valores negativos, pero al mismo tiempo que contrae, se cambia. Verá, este efecto, verán. Voy a utilizar este mismo ejemplo de acá. ¿Qué sucede? Pongamos aquí, hagamos cuenta que se me mueve hasta -2, le voy a poner inclusive. Van a ver qué es lo que sucede con la gráfica. Al mismo tiempo que a rato se contrae, se estira, pero cambia de sentido. Aquí le estoy manipulando veamos en el caso de la salida. Van a ver aquí qué es lo que pasa. Si ven, o sea, yo puedo ya aquí comenzar a jugar con las relaciones. Si ven que en el momento que dio signo negativo, cambió la imagen, ¿sí ven? ¿Sí? Y se contrae y se extrae. Vamos a poner el otro caso acá. Vean ¿qué pasa cuando yo a la misma relación le cambio el signo negativo, pero verán aquí, ¿qué sucede? O sea, aquí estoy aplicando ya dos características, ahí mismo en la propia función. Nada más, eso es lo que va a pasar. Y puedo usar todas, por eso decía, en una misma función, puedo usar todas las características, ¿no?
no pasa nada. Mañana voy a hacer les voy a presentar una pequeña, no, la otra semana, una simulación que en la misma función hago todas las manipulaciones del K y el A para que vean qué es lo que pasa, nada más. Pero lo que vean, si ustedes observan, la estructura propia de la función como que se mantiene esa formita, ¿no? De la forma verde, si ven ustedes, así cambie de sentido. Si ven, se mantiene esa forma. ¿Sí? ¿Se entiende?